las redes de datos, en este caso. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, obviamente, pues tenemos específicamente que denotar nosotros puntualmente por cosas importantes. Entonces, en ese sentido, pues digamos que vamos a hablar de los conceptos que están relacionados con la capa física. Entonces, estamos hablando de aquel punto referencial protocolar de la parte de redes de datos que está especificada como el primer peldaño protocolar o la primera capa que está ubicada en el modelo OSI de ISO. Y obviamente esta viene siendo una parte constitutiva del modelo TCP/IP. Perdón, ¿me estás proyectando algo, profesor? Sí, estoy proyectando. Dame un segundo, que creo Yo que no estoy viendo. en este caso nadie está viendo. No, señor. Dame un segundo, entonces, qué pena. Entonces, ahí ya deben estarme viendo, ¿cierto? Entonces, pues estamos hablando precisamente de esto. ¿Ya? Entonces, ahorita sí comenzó a ralentizar esta parte. Entonces, estábamos diciendo que pues esta parte nos ubica acá y puntualmente pues estábamos especificando cosas en ambos modelos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco conceptual, pero tiene mucho que ver con la relación de cosas y con las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no vamos a volvernos especialistas en capa física. Nosotros vamos a volver especialistas en la parte de diseño, gestión y administración de redes de datos, en este caso. Pero sí tenemos que conocer conceptos que están asociados a esto porque la capa física en toda especificación de red es bastante importante porque ella dispone de un propósito primario, en ese caso, y en la cual pues obviamente nosotros tenemos que ver representaciones de información, sea como venga en ese sentido, pero obviamente tienen que tener ustedes en cuenta que aquí los dispositivos hablan es en forma de señales usando un concepto que se llama señalización. Entonces, ¿qué es para nosotros el día de hoy señalización? Un lenguaje especificado con el cual los dispositivos que se usan en tecnología intercambian información. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir nosotros que hay asociado a esto muchas cosas. Entre ellas, básicamente, el medio físico está asociado convencionalmente con aquellas piezas que fundamentalmente ayudan a unir o digamos que en un tono muy coloquial, a pegar las cosas puntualmente de los dispositivos. A esa parte se le dice conectores. ¿Ya? En este caso, normalmente los conectores están especificados y formados y asociados de acuerdo a la manera en cómo esto se está utilizando. Hay un concepto que se llama la codificación de los datos y el control de la información, que son con las cuales, en ese caso, uno va a determinar cómo acomodar la información desde la fuente hacia el medio, en ese sentido, pongan cuidado, y cómo puntualmente nosotros con la información de control podemos definir los datos que vayan y vengan de una forma ordenada y estructurada. Entonces, en ese caso, aquí también se define como propósito específico dentro del rol puntual de la definición de las redes, el concepto de lo que se conoce como transmisor y se conoce como receptor, y la circuitería involucrada para que a nivel de dispositivos de red esto se defina. Entonces, en ese caso existirán muchas cosas con las cuales, digamos que nosotros podemos convencionalmente revisar. Por eso se requiere puntualmente que a su vez de que nosotros tenemos un modelo estructurado por capas, cada capa también está estructurada funcionalmente en ese caso. Entonces, prácticamente ustedes pueden extraer de aquí esto que es lo que precisamente estamos tratando de mencionar en este momento. En este instante tenemos un nodo origen o un nodo fuente y un nodo de destino o un nodo receptor. O sea, tenemos nodo emisor, nodo receptor. En ese caso, convencionalmente, pues, por lo general, uno siempre establece una referencia para el envío y la transmisión de datos. Aquí en este instante la comunicación de datos va de izquierda a derecha, como pueden apreciar ustedes. Y específicamente hablando, también podemos mencionar que quien en este momento establece el rol puntualmente, en este caso, que es del que estamos hablando acá, es el de una comunicación directa en la cual
hay de forma asociada a través de tarjetas de red y un mismo medio físico, un par de hosts. Entonces, como se puede apreciar, nosotros en el nodo origen encontramos su pila protocolar definida de 7 capas. Y en el nodo destino encontramos prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que se está sucediendo acá para todos ustedes? Presten mucha atención. Aquí lo que está sucediendo es un procedimiento en el cual se está procesando capa a capa el envío de la información desde el concepto de lo que uno conoce como aplicación al medio físico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel de que se va bajando por el mecanismo procedimental que tenemos acá y que está estructurado, se comienza a hacer un concepto que habíamos dicho ya, que se llama encapsulación de datos. Entonces, cada vez que alguna información pasa de una capa a otra, en ese caso, esa situación ofrece ahí un concepto de encapsulado. Entonces, inicialmente, por ejemplo, uno tiene una cosa que se llama datos, luego tiene segmentos, luego tiene paquetes, luego tiene tramas y luego tiene bits. Los bits son los digamos que la forma final en la cual la señal va a estar presente en el medio de comunicación. Entonces, como pueden apreciar, el procesamiento de la información es vertical y las asociaciones dadas entre las capas son horizontales. O sea, yo establezco asociación específicamente hablando entre capas pares. Entonces, acá podemos ver que este fue el proceso que emitió la información y este que está a la derecha es el proceso que recibió la información. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Comienza a pasar que en su interfaz, por medio de la capa física, comienza a fluir la información hacia las capas superiores, en un proceso contrario y complementario al que sucedía acá. Obviamente, pues es contrario porque si acá se hace en esta manera, acá se hace de esta manera. Si es complementario es porque aquí supuestamente se hace de una forma y aquí se va a hacer de la otra, pero digamos que con un sentido diferente en ese caso. Entonces, si acá se llama encapsulación, acá se llama desencapsulación. Entonces, en ese caso, ¿de qué se encarga básicamente la capa física? Pues la capa física, como hemos repetido, se encarga de colocar el método como tal de representar la información en las estructuras que uno está manejando a través de lo que es el medio. A eso nosotros le decimos señalización. Y la señalización se puede hacer en cualquier clase de medio, como por ejemplo en el par de cobre, que es un medio metálico, en este caso, como por ejemplo, bueno, esto supuestamente es manejo de alternancias digitales multiniveles en un medio físico y metálico sobre todo. Estas, por ejemplo, son hechas en una fibra óptica que realmente no es un medio metálico, pero en el cual lo que se ha hecho es considerar modulaciones de luz, en este caso. Y obviamente existirán los medios inalámbricos, mientras que en el primero y en el segundo la señal está confinada en el medio, acá la señal está dispersa. Y obviamente pues lo que se está buscando es que haya una alternancia de los campos magnéticos y radioeléctricos que se están enviando de un lado a otro. ¿A través de qué? A través de conceptos de transducción, como lo son en ese caso las antenas. Bueno, entonces, en ese sentido, los estándares de capa física realmente, ¿dónde los vamos a ver ubicados nosotros? Para que quede para la posteridad, los estándares de capa física están desde la mitad, desde la parte baja de la capa de enlace de datos hacia abajo. O sea, ¿eso qué quiere decir? De la mitad hacia arriba, todo está implementado en software y funcionalmente define que específicamente los hosts son básicamente los mismos de forma funcional. ¿Cómo cambian los hosts? Pues básicamente van a ser porque las cosas que hay de la parte de enlace de datos hacia abajo, de la mitad de la parte de enlace de datos hacia abajo, están implementados en hardware. Y allí presentes unos estándares. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues esto va a pasar de todo acá. ¿Por qué? Porque puntualmente para eso fue que específicamente se determinó la presencia de un modelo que a uno le permitiera en ese sentido referenciar las cosas. Entonces, lo que pasa es que todo se estaba trabajando desde el punto de vista inicialmente de TCP/IP, pero supuestamente, ¿qué se buscaba? Hacer una segregación mucho más formalizada y referencial, aunque esto sirve de forma teórica, pero el implementador puntualmente hablando tiene que ir a buscar la especificación de esto mismo en el modelo TCP/IP. Una persona que está trabajando en capa física a nivel de estándares de redes, pues tiene que ser un intérprete de las normas. La IEEE, por ejemplo, es una organización mundial
que ha ayudado a que los niveles de complejidad de las cosas se vuelvan más mínimos en ese sentido. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Pues que es que existen muchos protocolos especificados, sobre todo en el entorno LAN. Para la parte LAN, por ejemplo, aquí están desde el 802.1 hasta el 802.16. Y créanme que entre norma y norma hay enmiendas y hay más estándares en este caso. Ya, por ejemplo, la norma 802.11 B, A, G, bueno, ahí hay una especificación grande. Si de pronto nos ponemos a hablar de lo que es la parte de pares trenzados o la especificación formal de Ethernet, aquí debajo de esta norma hay muchas más. Y obviamente vamos a encontrar muchas más cosas en este caso. Ahora, en los estándares de capa física nosotros hemos tenido que saber interpretar todas esas implementaciones también, pero también tenemos que haber sido formalmente guiados a través de una especificación estandarizada que convencionalmente reunió la parte asociada de la industria de las telecomunicaciones y la parte asociada de la industria de la electrónica. Esas dos, específicamente hablando, pues comenzaron a determinar cómo tenían que ser las cosas puntualmente para usarlas en edificios, básicamente, para determinar cómo construir un cableado estructurado. O sea, una persona que puntualmente tiene que trabajar con esto, de esa parte, una persona especialista en capa física, pues tiene que ser intérprete de todo esto. Y ya, les voy a contar una cosa. Yo realmente, pues, tuve la necesidad de hacerme todos estos estudios, pero la gente que está de plano y de lleno trabajando, implementando redes a nivel físico y con el cableado estructurado, pues yo los he visto consultándome todo el tiempo. ¿Y saben cuál es el problema? Que no se han sentado a leer o a hojear ninguna de las normas que existen. Hombre, si a mí alguien me pregunta cómo saco los estándares de administración para telecomunicaciones en edificios comerciales y aplicarlos, pues yo tengo que ir a buscar la TIA 606. Si alguien me pregunta a mí sobre cómo tiene que ser la especificación de definición para fibras ópticas, pues yo tengo que ir a buscar la TIA 568B-3. Y así sucesivamente tengo que darme cuenta de dónde estoy parado. Y como para por lo menos decir yo, mi concepto vale esto. Y esto es lo que yo aplico. Porque resulta y acontece que yo no puedo ir a los proyectos a inventarme las cosas. Porque el colombiano, déjenme decirle, ya, yo he visto gente que ha ido a mi casa a montarme un internet y me van a dar clases de redes. Y me explican cómo hay que ponchar y toda esa cosa. Y me explican hasta de nuevos estándares. Se inventan estándares. Entonces, no hagan eso ustedes. Eso es quedar mal. Entonces, sean muy fieles de lo que están haciendo. Para eso estamos acá. Aquí están las normas. ¿Ya? Y eso no tiene nada de raro. O sea, y esto no es que esto fue que yo me lo compré y lo conseguí, yo me lo leí, nadie más lo sabe. Eso está por todo lado. Lo que pasa es que aquí la gente es muy folclórica en ese sentido. Y se los digo porque me ha tocado ver muchas cosas. Ahora, si nosotros queremos mirar cómo aplicar las tecnologías con la capa física, pues hay unas áreas básicas con las cuales tenemos que tener en cuenta. O vea, pues si yo necesito saber sobre capa física, pues yo tengo que entender sobre señales. Para entender sobre señales, yo tuve que haber estudiado un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito de estadística. No tiene que ser que es que yo sea súper especialista. ¿Por qué? Pues obviamente me toca haber estudiado un poquito de física para entender estas cosas. Ah, y de pronto que alguien me haya hablado sobre sistemas digitales, porque esas son señales discretas. Mire, con leer un libro es suficiente. Un libro de aplicaciones, en ese caso. Y para entender conectores, bueno, esto sí que es bueno entenderlo, porque resulta y acontece que usted sabe sobre medios y cómo conectan las cosas. Bueno, entonces es donde en ese caso toca conocer un poquito de interfaces y conocer específicamente cómo se monta una interfaz con otra. Que por qué ese hueco es tan diferente. Bueno, los huecos son los huecos. Y los huecos obviamente están definidos porque hay una estandarización para el manejo de la capa física. Y obviamente existen modos de trabajo, como específicamente existen, por ejemplo, el yin y el yang, existe transmisión y recepción, por ejemplo. Ya, en ese caso. Y obviamente, pues, conocer estándares de cableado, pues, también es una cosa chévere. La gente que trabaja con cableado y con estructuras de definición de cableado estructurado, pues sabe que puntualmente estas cosas son exigentes
y montar cableado estructurado implica un poquito de experiencia sobre el conocimiento y el manejo de los medios. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos específicamente de esta área. Ahora, ¿qué se supone que está pasando acá? Se supone que fundamentalmente tenemos, en este caso, para aplicar principios fundamentales en la capa física, que son hay tres funciones fundamentales. La primera de ellas es específicamente hablar de los componentes físicos. Usted habla de componentes físicos y se refiere a cables, conectores, dispositivos inertes de capa 1, dispositivos pasivos, en este caso. Luego hablará de cómo codificar. Eso hay que entenderlo ahorita porque ahorita vamos a hacer unas pequeñas tareas con respecto a esto. Y codificar es muy necesario, conocer sobre códigos desde ese punto de vista. O sea, ¿qué es lo que supuestamente determina estas palabritas? Porque hay un 1, un 0, ¿eso qué quiere decir? O sea, normalmente este es el peso fundamental discreto que se le ha dado, como por ejemplo el novio y la novia. El novio y la novia se miran de una manera y se señalizan, no me digan que no. Se miran de otra forma y sabrán qué está pasando, y no me digan que no. Eso sucede naturalmente todo el tiempo, y la señalización es un evento que se ha extrapolado específicamente de la comunicación humana, de la comunicación natural, y hasta de los mismos animales, en este caso. Ahora, vamos a hablar puntualmente de estas cuestiones de lo que es señalización y codificación, de la representación específica de una cosa que llaman bits. Entonces, ¿qué van a hacer supuestamente los bits? Primero que todo, empecemos por entender de que las señales están compuestas por estados discretos que se denominan, bueno, que supuestamente han sido construidas y definidas por valores que supuestamente se le han asignado allí y que se llaman bits. Esos bits, pues en este caso son estados alternados que pueden tener un valor de 0 o un valor de 1, o representar un 0 o representar un 1. Entonces, todas las comunicaciones supuestamente que se tengan que hacer, en este caso, y que soporten la comunicación humana, pues convencionalmente, pues digamos que van a ser soportadas específicamente por señales binarias. Si, por ejemplo, nosotros queremos mirar cómo trabaja una red digital, pues nosotros podríamos entender específicamente cómo es que realmente trabaja la comunicación humana. Y obviamente allí vamos a entender mucho. Ahora, creemos que todos los que estamos hablando, por ejemplo, yo en este caso estoy transmitiendo un flujo de información en un sentido y obviamente a ciertos intervalos para que ustedes me entiendan. Si yo hablara y ustedes, yo no hiciera pausas, pues yo no haría nada específicamente para comunicarle a usted lo que estamos haciendo. Entonces, convencionalmente, nosotros con los bits y de una forma estructurada vamos a construir lo que se denomina una señal. Entonces, allí está contándonos que cada señal tiene una cantidad específica de tiempo que va a ocupar específicamente el medio. Entonces, entendamos una cosita. Cada vez que sucede un tiempo de bit, esto, por ejemplo, el espacio en donde está este 0 es lo que se conoce como tiempo de bit. Ese tiempo de bit es lo que supuestamente debe de pasar para que exista un estado de información que indique que hay allí. Por ejemplo, aquí hemos estado considerando que, pues, por la amplitud esto vale un 0, esto vale un 1, esto vale un 0, esto vale un 1, durante ese tiempo, ¿no? Aquí hay un 1, un 0, un 1, un 1. Ahora, yo puedo considerar que haciendo variaciones de frecuencia, donde varía la frecuencia hay un 1 y donde no varía la frecuencia hay un 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 0, aquí hay un 1, a un 1, un 0, un 1, un 1. O cambios en la fase, estructuralmente hablando. Entonces, como por ejemplo, podemos ver acá, aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 0. O sea, no hay cambios en ese sentido. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Ahora, fundamentalmente, ¿cómo podemos hacer eso? Referenciándonos en algo que puede ser un concepto introducido acá para poder en ese caso llevar unas marcas temporales que puede ser una cosa que llama reloj. Entonces, vamos a hablar sobre la codificación, pero para hacer esta parte, puntualmente hablando, yo no lo voy a hacer con este pedazo de las diapositivas. Yo lo voy a hacer con otra cosa que está aquí ya montada
y obviamente que queda de tarea para ustedes que lo hagan.